Segunda parte, sección 2. Síntesis de los 18 capítulos mayores o parvas que componen el Mahabharata. Luego, la historia de Rishayashringa, que adoptó el modo de vida brahmacharya desde su niñez misma. Luego, la historia de Ram, de gran destreza, hijo de Yamadagni, en la que se narra la muerte de Kartavirya y de los Haihayas. Luego el encuentro de los Pándavas con los Vrishnis en el lugar sagrado de Prabhas. Luego la historia de Sukanya, en la que Chyavan Rishi, hijo de Brigu, hizo que los mellizos Ashwinis bebieran el jugo de Som en el sacrificio del rey Saryati, de lo que habían sido excluidos por los otros dioses, y en el que se muestra además cómo logró Chyavan Rishi la juventud perpetua por gracia de los agradecidos Ashwinis. Luego se ha incluido la historia del rey Mandata, luego la historia del príncipe Jantu, y como el rey Somak, al ofrecer en sacrificio a su único hijo Jantu, obtuvo otros 100 hijos. Luego la excelente historia del halcón y la paloma. Luego la puesta a prueba por Indra, Agni y Dharma del rey Shivi. Luego la historia de Ashtavakra, en la que ocurre el debate en el sacrificio de Janak entre aquel Rishi y el primero de los lógicos. Bandi, hijo de Varun, la derrota de Bandi a manos del gran Ashtavakra y la liberación de su padre por obra del Rishi de las profundidades del océano. Luego la historia de Yavakrita y a seguir la del gran Raivya. Luego la partida de los Pándavas hacia Gandhamadan y su permanencia en el refugio llamado Narayan. Luego el viaje de Bhimasen al Gandhamadan a petición de Draupadi, en busca de la flor del dulcísimo aroma. El encuentro de Bhim en el camino, en un bosquecillo de bananos con Hanuman, el hijo de Pavan, dios del viento, de gran destreza, el baño de Bhim en el estanque y la destrucción de las flores que en él había para obtener la flor de dulce perfume que él buscaba. Su consiguiente batalla contra los poderosos Rakshasas y Yakshas de gran poder, incluyendo a Hanuman. La destrucción de la Asura Jat a manos de Bhim. El encuentro de los Pándavas con el sabio real Vishwaparva. Su partida hacia el refugio de Arshtisen y su residencia en él. La incitación de Bhim, el acto de venganza por Draupadi. Luego se narra el ascenso de Bhima a las colinas del Kailas, su terrorífica batalla contra los poderosos Yakshas conducidos por Hanuman, luego el encuentro de los Pándavas con Vaishravan Kuber y el reencuentro con Arjun después que éste hubiera obtenido muchas armas celestiales para los propósitos de Yudhishthir. Luego el terrible enfrentamiento de Arjun contra los Nivatakavachas que moraban en Hiranyāparva, y también contra los Paulomas y los Kalakeyas. Su destrucción a manos de Arjun, el comienzo de la exhibición de las armas celestiales que hizo Arjun ante Yudhishthir y cómo Narad lo evitó, el descenso de los Pándavas del Gandhamadan, la captura de Bhim en el bosque por una poderosa serpiente enorme como una montaña, su liberación de los anillos de la serpiente gracias a que Yudhishthir le respondió ciertas cuestiones, el regreso de los Pándavas a los bosques de Kamyak. Aquí se describe la reaparición de Vasudev para ver a los poderosos hijos de Pandu, la llegada de Markandeya y diversas narraciones
a saber, la historia de Prithu, hijo de Vena, recitada por el gran Rishi, las historias de Saraswati y del Rishi Tarkya. Tras ellas está la historia de Matsya y otras antiguas historias que narró Markandeya, las historias de Indradyumna y Dundumar. Luego, la historia de la casta esposa, la historia de Angira, el encuentro y la conversación entre Draupadi y Satyabhama, el regreso de los Pándavas al bosque de Dwaita, luego la procesión para ver a los terneros y la captura de Duryodhan, y cómo lo rescató Arjun cuando el malvado era llevado prisionero. Aquí se halla el sueño de Yudhishthir con el ciervo, posteriormente el reingreso de los Pándavas al bosque de Kamyak. Aquí se halla asimismo la larga historia de Brihindronik. Aquí también se recita la historia de Durvasa. Luego, el rapto de Draupadi del refugio a manos de Jayadrat, la persecución del secuestrador por Bhim, veloz como el viento, y el rasurado de la cabeza de Jayadrat a manos de Bhim. Aquí viene la larga historia de Ram, en la que se muestra cómo Ram, por su destreza, mató a Ravan en batalla. Aquí se narra asimismo la historia de Savitri, luego el despojo de los pendientes de Karn por Indra, luego el obsequio que le hizo el agradecido Indra a Karn de un Shakti, arma arrojadiza, que tenía la virtud de matar a cualquier persona contra la que se la hubiera lanzado. Luego la historia llamada Aranya, en la que Dharma, el dios de la justicia, le dio consejos a su hijo Yudhishthir, en la que se relata además cómo los Pándavas, tras haber obtenido un don, se dirigieron hacia el oeste. Todo esto se halla incluido en el tercer parva llamado Aranyak, que consiste en 269 secciones. El número de shloks es de 11.664. El extenso parva que viene a continuación se llama Virat. Al llegar los Pándavas a los dominios de Virat, vieron en un cementerio de las afueras de la ciudad un enorme árbol Yami, en donde dejaron sus armas. Aquí se ha recitado su entrada en la ciudad y su permanencia en ella bajo un disfraz. Luego, la muerte a manos de Bhim del malvado Kichak, que, obnubilado por la lujuria, había buscado a Draupadi. La designación de sagaces espías por parte del príncipe Duryodhan y su envío hacia todos lados para detectar a los Pándavas. El fracaso de aquellos en descubrir a los poderosos hijos de Pandu. La primera captura del ganado de Virat por los Trigartas y la tremenda batalla que la siguió. La captura de Virat por el enemigo y su rescate gracias a Bhimasen. También la liberación del ganado por aquel Pándava Bhim, la recaptura de las vacas de Virat por los Kurus, la derrota en la batalla de todos los Kurus a manos de Arjun, solo y sin ayuda. La liberación del ganado del rey, la concesión de Virat de su hija Uttara, que Arjun aceptó en nombre de su hijo con Subhadra, Abhimanyu, el destructor de enemigos. Estos son los contenidos del extenso Parva cuarto, el Virat. El gran Rishi Vyas lo compuso en 67 secciones. El número de shloks es 2050. Escucha a continuación el contenido del quinto Parva, que ha de llamarse Udyog. Mientras que los Pándavas deseosos de victoria residían en el sitio llamado Upaplavia, Duryodhan y Arjun fueron al mismo tiempo a ver a Vasudev y le dijeron: «Tienes que prestarnos tu asistencia para esta guerra». El magnífico Krishna, cuando se pronunciaron estas palabras, respondió: «Oh primeros entre los hombres, yo mismo como consejero
pero no pelearé, y un Akshojini de soldados. ¿Cuál de estas dos cosas he de dar a cada uno de ustedes? Ciego a sus propios intereses, el necio Duryodhan pidió las tropas, mientras que Arjun solicitó a Krishna como consejero, no luchador. Luego se describe cuando el rey de Madra venía en apoyo de los Pándavas. Duryodhan lo engañó en el camino con regalos y hospitalidad y lo indujo a concederle un don. Y le solicitó su asistencia en la batalla. Y como Shalya, tras haber dado su palabra a Duryodhan, se dirigió a los Pándavas y los consoló recitándoles la historia de la victoria de Indra sobre Vritra. Luego sigue el envío de los Pándavas de su Purohit, el sacerdote, a los Kauravas. Luego se describe cómo el rey Dhritarashtra, de gran habilidad, al haber escuchado el mensaje de los Pándavas a través del Purohit y la historia de la victoria de Indra, decidió enviar a su propio Purohit y en última instancia mandó a Sanjay como enviado frente a los Pándavas en su deseo de paz. Aquí se describe el insomnio de Dhritarashtra por la ansiedad causada al enterarse de todo sobre los Pándavas y sus amigos, Vasudev y los demás. Fue en esta ocasión que Vidur le dirigió varios consejos llenos de sabiduría al sagaz rey Dhritarashtra. Aquí fue también que Sanatsujat le recitó el ansioso y al apesadumbrado monarca las excelsas verdades de la filosofía espiritual. A la mañana siguiente, Sanjay habló ante la corte del rey de la identidad entre Vasudev y Arjun. Fue entonces cuando el ilustre Krishna, impulsado por la bondad y el deseo de paz, fue en persona a Hastinapur, capital de los Kauravas, para procurar la paz. Luego viene el rechazo por parte de Duryodhan de la embajada de Krishna, que había venido a solicitar la paz en beneficio de ambos bandos. Aquí se recita la historia de Dambodav, luego la historia de la búsqueda que hiciera el magnánimo Matali de un esposo para su hija, luego la historia del gran sabio Galav, luego la historia del entrenamiento y la disciplina del hijo de Vidula, luego la demostración de Krishna ante todos los rajas allí reunidos de sus poderes de yoga, al enterarse de los perversos conciliábulos de Duryodhan y Karna. Luego, cómo Krishna se llevó a Karna en su carro y los tiernos consejos que le dio, y el rechazo que Karna hizo de los mismos por orgullo. Luego, el regreso de Krishna, el castigador de enemigos, desde Hastinapur a Upaplavia, y su narración ante los Pándavas de todo lo que había ocurrido. Fue entonces que aquellos opresores de enemigos, los Pándavas, tras haber escuchado todo y haber consultado entre ellos adecuadamente, hicieron todos los preparativos para la guerra. Luego viene la marcha desde Hastinapur hacia la batalla de los soldados de infantería, caballos, aurigas y elefantes. Luego, la relación de las tropas por ambos bandos. Luego, el envío por parte del príncipe Duryodhan de Uluk como enviado ante los Pándavas el día previo a la batalla. Luego, la relación de los aurigas de diferentes clases. Luego, la historia de Amba. Todo esto ha sido descrito en el quinto parva del Bharat llamado Udyog, abundante en incidentes relativos a la guerra y la paz. Oacetas, el gran Vyas, compuso 186 secciones de este parva. El número de shloks se compuso para el gran Rishi, es de 6.698. Luego se recita el Bhishma Parva, repleto de incidentes maravillosos. En él ha narrado Sanjay la formación de la región que se conoce como Jambu,
Aquí se halla descrito el gran desánimo del ejército de Yudhishthir y también las feroces luchas durante 10 días sucesivos. En este, el magnánimo Vasudev, mediante razones basadas en la filosofía de la liberación final, disipó la compunción de Arjun que provenía de la consideración que éste sentía por sus parientes, a quienes se hallaba a punto de matar. En este, el magnánimo Krishna, interesado por el bienestar de Yudhishthir, al ver las pérdidas infligidas al ejército pándava, descendió presuroso de su carro y corrió con el pecho intrépido, llevando su látigo de conducir en la mano para producir en persona la muerte de Bhishma. Aquí también Krishna sugirió con agudas palabras a Arjun, el portador del Gandiva, y destacado en batalla entre todos los que esgrimen armas. Aquí Arjun, el principal entre los arqueros, tras poner a Shikandi frente a él y atravesar a Bhishma con sus flechas más agudas, lo derribó de su carro. En este parva, Bhishma quedó acostado sobre su lecho de flechas. Este extenso parva es el sexto del Bharat. En él se han compuesto 117 secciones. El número de shloks es de 5.884, tal como las enunciara Vyas, versado en los Vedas. Luego se recita el maravilloso parva denominado Dron, lleno de incidentes. En primer lugar, viene la asunción del mando del ejército por Dron, el gran instructor en armas, luego el voto que hizo el gran maestro de los armamentos de capturar al sabio Yudhishthir en combate para complacer a Duryodhan, luego la retirada de Arjun del campo ante los Samsaptakas, luego el derribamiento de Bhagadatta, semejante a un segundo Indra en el campo, luego, junto con su elefante Suprítica, a manos de Arjun. Luego la muerte del héroe Abhimanyu en plena adolescencia, solo y sin apoyo, a manos de muchos Maharatis, incluyendo a Jayadratha. Luego, después de la muerte de Abhimanyu, la destrucción en combate a manos de Arjun de 7 Akshóginis de tropas, y luego la de Jayadratha. Luego, la entrada de Bhim, el armipotente, y por aquel destacadísimo entre los guerreros que luchan con carro, Satyaki, en medio de las filas Kauravas, impenetrables incluso para los dioses, buscando a Arjun en obediencia a las órdenes de Yudhishthir, y la destrucción de los que quedaban de los Samsaptakas. En el Dronaparva está la muerte de Alambush, la de Shrutayus, la de Jalasand, la de Somadat, la de Virat, la de Drupad, gran guerrero con carro, la de Ghatotkach y de otros más. En este parva, Ashwatam descargó, excitado, más allá de toda medida, por la caída de su padre en el combate, la terrible arma Narayan. Luego la gloria de Rudra en relación con el incendio de las 3 ciudades. Luego la venida de Vyas y su elegía a la gloria de Krishna y Arjun. Este es el gran parva séptimo del Bharata. En él que todos los heroicos jefes y príncipes mencionados recibieron su merecido. El número de secciones es de 170. El número de shloks que componen el Dronaparva del Rishi Vyas, hijo de Parashar y poseedor del verdadero conocimiento tras larga meditación, es de 8.909. Luego viene el maravillosísimo Parva llamado Karn o Karna. En este se narra la designación del sagaz rey de Madra como Auriga de Karn. Luego la historia de la caída del Asura Tripur. Luego el intercambio de ásperas palabras entre Karn y Shalya al partir hacia el campo.
Luego la historia del cisne y el cuervo recitada en tono de alusión ofensiva. Luego la muerte de Pandya a manos del magnánimo Ashwatthama. Luego la muerte de Dandasen. Luego la de Darda. Luego el riesgo inminente de Yudhishthir en el combate singular contra Karan en presencia de todos los guerreros. Luego el enojo mutuo entre Yudhishthir y Arjun. Luego la pacificación de Arjun merced a Krishna. En este parva, Bhim bebió la sangre del corazón de Dushasana, tras haberle abierto el pecho en cumplimiento de su voto. Luego Arjun mató al gran Karan en combate singular. Los lectores del Bharat llaman a este parva el octavo. El número de secciones es de 69 y el número de shloks es 4964. A continuación es recitado el maravilloso parva llamado Shalya. Después de que todos los grandes guerreros resultaran muertos, el rey de Madra se convirtió en el líder del ejército Kaurava. Los encuentros entre aurigas uno tras otro se describen aquí. Luego viene la caída del gran Salya a manos de Yudhishthir, el justo. Aquí se halla asimismo la muerte de Shakuni, en combate a manos de Sahadev, cuando solo una cifra exigua de las tropas quedaban vivas después de la inmensa matanza. Duryodhan se fue al lago y, haciendo espacio para él dentro de sus aguas, yació recostado durante algún tiempo. Luego se narra la recepción de esta noticia por Bhim de boca de los cazadores de aves. Luego se narra cómo, asusado por las insultantes palabras del inteligente Yudhishthir, Duryodhan, que jamás pudo soportar una afrenta, salió del agua. Luego viene el enfrentamiento con masas entre Duryodhan y Bhim. Luego la llegada de Balaram en el instante del encuentro. Luego se describe la sacralidad del Saraswati. Luego el desarrollo del combate con masas. Luego la fractura de los muslos de Duryodhan en la pelea por obra de Bhim con un terrible golpe de su maza. Todo esto ha quedado descrito en el maravilloso Parva noveno. En él el número de secciones es de 59 y el número de shloks compuestas por el gran Vyas, extendedor de la fama de los Kauravas, es de 3220. Luego he de describir el parva llamado Sóptica o Soptic, lleno de incidentes terribles. Cuando los Pándavas se hubieron marchado, los poderosos aurigas Kritavarma, Kripa y el hijo de Drón vinieron al campo de batalla al atardecer y vieron allí al rey Duryodhan postrado en la tierra, con sus muslos rotos y cubiertos de sangre. Entonces el gran auriga, el hijo de Drón, de cólera terrible, juró hasta no matar a todos los Panchalas, incluyendo a Drishtadyumna, y a los Pándavas junto con todos sus aliados, no me quitaré la armadura. Tras decir estas palabras, los tres guerreros se fueron del lado de Duryodhan y entraron al gran bosque justo a la caída del sol. Mientras estaban sentados bajo un gran árbol de bañano, por la noche vieron a un búho que mató a numerosos cuervos en sucesión. A la vista de aquello, Ashwatthama resolvió, con su corazón lleno de odio, al pensar en el destino de su padre, matar a los Panchalas dormidos. Y encaminándose hacia la entrada del campamento, vio allí a un Rakshasa de espantoso aspecto, cuya cabeza alcanzaba al mismo cielo, y custodiaba la entrada. Y al ver a ese Rakshasa que obstruía todas sus armas,
el hijo de Dron se apaciguó adorando a Rudra, el de los 3 ojos, y a continuación, acompañado por Kritavarma y Kripa, mató a todos los hijos de Draupadi, a todos los Panchalas junto con Drishtadyumna y a otros muchos junto con sus parientes que dormían sin sospechas en la noche. Todos perecieron en aquella noche fatal, excepto los 5 Pándavas y el gran guerrero Satyaki. Estos escaparon gracias a los consejos de Krishna. Luego el auriga de Drishtadyumna les llevó a los Pándavas la información sobre la matanza de los Panchalas dormidos a manos del hijo de Dron. Entonces Draupadi, perturbada por la muerte de sus hijos y hermanos y padre, se sentó ante sus señores, resuelta a morirse dejando de alimentarse. Luego Bhim, el de terrible osadía, conmovido por las palabras de Draupadi, resolvió complacerla y empuñando con destreza su maza, persiguió, iracundo, al hijo de su preceptor de armas. El hijo de Dron, por el temor hacia Bhimasen e impelido por la fatalidad y además impulsado por la cólera, descargó un arma celestial diciendo: «Sea esta para la destrucción de todos los Pándavas». Entonces Krishna, diciendo «eso no sucederá», neutralizó las palabras de Ashwatthama. Entonces Arjuna contrarrestó ese arma con una de las suyas. Al ver las destructivas intenciones del malvado Ashwatthama, Dwaipayan, Vyasa y Krishna pronunciaron maldiciones sobre él que éste les devolvió. El Pándava Bhim despojó entonces al poderoso guerrero de carros, Ashwatthama, de la joya que llevaba en su cabeza y se puso contentísimo y jactándose de su éxito se lo obsequió a la apenada Draupadi. Así es recitado el 10º parva llamado Soptik. El gran Vyas lo compuso en 18 secciones. El número de shloks que compuso el gran recitador de las verdades sagradas es de 870. En este parva el gran Rishi puso juntas las 2 secciones llamadas Soptik y Aishik. Tras este se recita el muy patético parva llamado Stri. Dhritarashtra, de visión profética, afligido por la muerte de sus hijos y movido por enemistad hacia Bhim, hizo pedazos una estatua de duro hierro sagazmente puesta ante él por Krishna, como sustituto de Bhim. Luego Vidur, eliminando el afecto del perturbado Dhritarashtra hacia las cosas mundanales, mediante razones que apuntan a la liberación final, consoló al sabio monarca. Luego se describe el viaje del perturbado Dhritarashtra, acompañado por las damas de su casa hasta el campo de batalla de los Kauravas. Aquí se suceden las patéticas lamentaciones de las esposas de los héroes abatidos. Luego viene la cólera de Gandhari y de Dhritarashtra y sus desmayos. Luego las damas kshatriyas contemplaron a aquellos héroes, sus hijos, hermanos y padres que ya no volverían, muertos sobre aquel campo. Luego, la pacificación gracias a Krishna de la ira de Gandhari, perturbada por la muerte de sus hijos y nietos. Luego, la incineración de los cuerpos de los difuntos Rajas con los debidos ritos hecha por aquel monarca, Yudhishthir, de gran sabiduría y destacado entre todos los hombres virtuosos. Luego, cuando hubo comenzado la presentación del agua a los manes de los difuntos príncipes, la historia de cómo Kunti reconoció a Karna como hijo de ella, nacido en secreto. Estos incidentes fueron todos descritos por el gran Rishi Vyas en el muy patético 11º parva. Su lectura cuidadosa conmueve de pesar a cualquier corazón sensible, incluso arranca lágrimas de los ojos.
El número de secciones compuestas es de 27. El número de shloks es 775. Un décimo en el orden sigue el Shanti Parva, que aumenta el entendimiento y en el que se relata la desesperación de Yudhishthir por haber matado a sus padres, hermanos, hijos, tíos maternos y parientes políticos. En este Parva se describe cómo Bhishma, en su lecho de flechas, explicó los distintos sistemas de deberes dignos de ser estudiados por los reyes deseosos de conocimiento. Este Parva expone las tareas relativas a las emergencias, con indicaciones completas sobre el tiempo y las razones. Una persona que entienda esto adquiere consumados conocimientos. Asimismo, se han analizado los misterios de la emancipación final. Este es el 11º Parva, el favorito de los sabios. Consiste en 339 secciones y contiene 14.732 shlokas. Próximo en el orden es el excelente Anushasan Parva. En él se describe cómo Yudhishthir, el rey de los Kurus, se reconcilió consigo mismo tras escuchar la exposición de los deberes de boca de Bhishma, el hijo de Bhagirathi. Este Parva trata en detalle de las reglas y del Dharma y el Artha. Luego siguen las reglas de la caridad y sus méritos. Luego las cualificaciones de las investiduras y la regla suprema concerniente a los regalos. Este Parva describe asimismo los ceremoniales del deber individual, las reglas de conducta y el incomparable mérito de la verdad. Este Parva muestra el gran mérito de los brahmines y del ganado y desentraña los misterios del deber en relación con tiempo y lugar. Todo se halla incorporado en el excelente Parva llamado Anushasan, de diversos incidentes. En él se halla descrita la ascensión de Bhishma a los cielos. Este es el 13º Parva que ha definido con precisión las diversas obligaciones de los seres humanos. El número de secciones es 146, el número de shloks es de 8000. A seguir viene el 14º Parva, Ashwamedhik. En él se halla la excelente historia de Sambart y Marut. Luego se describe el descubrimiento de tesoros en oro por los Pándavas y luego el nacimiento de Parikshit, que fue revivido por Krishna después de haber sido consumido por el arma celestial de Ashwatam. Las batallas de Arjun, el hijo de Pandu, mientras seguía al caballo sacrificial, dejado en libertad, con los diversos príncipes que encolerizados lo capturaron. Luego se muestra el gran peligro de Arjun en su encuentro contra Babrubahan, el hijo de Arjun y Chitrangad, la hija prometida del jefe de Manipur. Luego se muestra el gran peligro de Arjun en su encuentro contra Babrubahan, hijo de Arjun y Chitrangad, la hija prometida del jefe de Manipur. Luego la historia de la mangosta durante la realización del sacrificio del caballo. Este es el muy maravilloso Parva llamado Ashwamedhik. El número de secciones es de 103. El número de shloks que compuso Vyas, de veraz conocimiento, es de 3320. Luego sigue el 15º Parva, llamado Ashram Vasik.
En este Dhritarashtra, tras abdicar el reino y acompañado por Gandhari y Vidur, se retiró a los bosques. Al ver aquello, la virtuosa Prita, siempre dedicada a cuidar a sus superiores, también dejó la corte de sus hijos y siguió a la anciana pareja. En este parva se describe el maravilloso encuentro, merced a la bondad de Vyas, del rey Dhritarashtra con los espíritus de sus hijos, nietos y otros príncipes muertos, regresados del otro mundo. Luego, tras haber abandonado el monarca sus pesares, adquirió, junto a su esposa, el más alto fruto de sus acciones meritorias. En este parva, tras haber descansado sobre la virtud toda su vida, Vidur alcanzó el estado más meritorio. El docto hijo de Gavalgan, Sanjay, cuyas pasiones también estaban bajo total control, y el más destacado entre los ministros, alcanza en este parva el estado bienaventurado. En el mismo Yudhishthir, el justo, se encuentra con Narad y se entera por él de la extinción de la raza de los Vrishnis. Este es el muy maravilloso parva llamado Ashram Vasik. El número de secciones en el mismo es de 42 y el número de shloks que compuso Vyas, conocedor de la verdad, es de 1506. Tras este, has de saber, viene el Maushal de dolorosos incidentes. En él, aquellos héroes de corazones de león de la raza de los Vrishnis, que llevaban en sus cuerpos las cicatrices de más de una batalla, oprimidos por la maldición de un Brahmin, mientras se hallaban privados del buen sentido por la bebida e impelidos por el hado, se dieron muerte mutuamente en las costas del mar salado con la hierba Erak, que en sus manos tornóse investida de los atributos fatales del trueno. En este, tanto Balram como Keshav Krishna, tras causar el exterminio de su raza, y habiendo llegado su hora, no quedaron por encima del poder del tiempo que todo lo destruye. En este parva, Arjun, el más destacado entre los hombres, se trasladó de Dwaravati, Dwarak, y al ver la ciudad vacía de los Vrishnis quedó sumamente afectado y se apenó sobremanera. Luego, tras el funeral de su tío materno Vasudev, el principal entre los Yadus, o Vrishnis, vio a los héroes de la raza de Yadu caídos y muertos en el lugar en que habían estado bebiendo. Luego llevó a cabo la incineración de los cuerpos de los ilustres Krishna y Balram y de los principales miembros de la raza de los Vrishnis. Luego, mientras volvía desde Dwarka con las mujeres y los niños, con los ancianos y los decrépitos remanentes de la raza de Yadu, se encontró en el camino con una pesada calamidad. Observó asimismo la pérdida de la gracia de su arco Gandiva y la improductividad de sus armas celestiales. Al ver aquello, Arjun se deprimió y, siguiendo el consejo de Vyasa, se presentó ante Yudhishthir y le pidió su permiso para adoptar el modo de vida de Sannyas. Este es el 16º parva llamado Maushal. El número de secciones es 8 y el número de shloks que compuso Vyas, conocedor de la verdad, es de 320. El siguiente es el Mahaprashtanik, el 17º parva. En este, aquellos pándavas destacadísimos entre los hombres, tras abdicar su reino, se fueron junto a Draupadi en su magno viaje llamado Mahaprashtan. En su transcurso se encontraron con Agni, tras llegar a las costas del mar de aguas rojas. En este, a solicitud del propio Agni, Arjun lo adoró debidamente y le regresó su excelente arco celestial llamado Gandiv. Aquí Yudhishthir, dejando atrás a sus hermanos que iban cayendo uno tras otro, así como a Draupadi,
siguió su camino sin mirar hacia atrás tras verlos ni una sola vez. Este es el 17º Parva llamado Mahaprashtanik. El número de secciones de que consta es 3. El número de shloks que compusiera Vyas, conocedor de la verdad, es de 320. El Parva que sigue tras este, has de saber, es el extraordinario Parva llamado Swarg, de incidentes celestiales. Tras ver el carro celestial que venía a buscarlo y movido por la bondad hacia el perro que lo acompañaba, se negó a ascender al vehículo sin su compañero. Al observar la adhesión de Yudhishthira a la virtud, Dharma, el hijo de la justicia, el dios de la justicia, abandonó aquella forma canina y se mostró ante el rey. Luego, cuando Yudhishthira ascendió al cielo, sintió mucha pena. El mensajero celestial le mostró los infiernos mediante un acto engañador. Entonces Yudhishthir, alma de la justicia, escuchó las lamentaciones desgarradoras de sus hermanos, habitantes de aquella región, bajo la disciplina de Yam. Luego Dharma e Indra le mostraron a Yudhishthir la región destinada a los pecadores. Posteriormente Yudhishthir, tras abandonar el cuerpo humano, sumergiéndose en el Ganges celestial, accedió a la región que merecía por sus actos y comenzó a vivir gozosamente con el respeto de Indra y todos los demás dioses. Este es el 18º Parva, tal como fue narrado por el ilustre Vyas. El número de shloks en que lo compuso el gran Rishi o ascetas es de 209. Lo que antecede es el contenido de los 18 Parvas. En el apéndice Kil se encuentran el Harivamsha y el Bhavishya. El número de shloks que contiene el Harivamsh es de 12.000. Este es el contenido de la sección llamada Parva Sangraha. Sauti siguió diciendo: 18 akshoginis de soldados se congregaron para la batalla. El encuentro que siguió fue terrible y duró 18 días. El que conoce los 4 Vedas, con todos los Angas y Upanishads, pero no conoce la historia del Bharat, no puede ser considerado sabio. Vyasa, el de inconmensurable inteligencia, ha dicho que el Mahabharat es un tratado sobre Art, Dharma y Kam. Aquellos que han escuchado su historia ya no pueden soportar jamás escuchar otras. Así como quienes han escuchado la dulce voz de Kokil, macho, del Kokil a macho, no pueden seguir escuchando la disonancia de los graznidos del cuervo. Así como la formación de los 3 mundos procede a partir de los 5 elementos, de igual manera la inspiración de todos los poetas procede de esta composición excelsa. Oh Brahmines, así como las 4 especies de criaturas, vivíparas, ovíparas, nacidas de la humedad calurosa y vegetales, dependen para su existencia del espacio, de igual modo dependen los Puranas de esta historia. Así como los sentidos dependen para ejercer su acción de las diversas modificaciones de la mente, así también como los actos ceremoniales y toda cualidad moral dependen de este tratado. No hay una historia en este mundo que no dependa de esta historia, así como un cuerpo depende del alimento que toma. Todos los poetas aman al Bharat, así como los servidores deseosos de preferencia siempre sirven a señores de buen linaje. Así como el bendito ashram doméstico jamás puede ser sobrepasado por los otros 3 ashrams o modos de vida, así también no hay poeta que pueda sobrepasar a este poema. Oh ascetas, abandonen pues toda inacción, que vuestros corazones estén fijos en la virtud, pues la virtud es la única y sola amiga de quien ha ido al otro mundo. Aún los más inteligentes que cuidan de riquezas y esposas jamás pueden hacer que éstos les pertenezcan ni sean perdurables estas posesiones.
El Bharat que pronunciaron los labios de Dwaipayan Vyasa no tiene parangón, es la virtud misma y es sagrado. Destruye el pecado y produce el bien. El que lo escuche mientras es recitado no tiene necesidad de recibir un baño en las aguas sagradas del Pushkar. Un brahmin, sean cuales fueran sus pecados, pueda cometer a través de los sentidos durante el día, se ve liberado de los mismos leyendo el Bharat por la tarde. Cualesquiera pecados que pueda cometer durante la noche, por acción, palabra o pensamiento, de ellos queda liberado leyendo el Bharat con las primeras luces del día. El que regala 100 vacas con sus cuernos revestidos de oro a un brahmin, bien versado en los Vedas y en todas las ramas del conocimiento, y el que diariamente escuche las sagradas narraciones del Bharat, adquieren el mismo mérito. Así como el ancho océano puede ser atravesado fácilmente por los hombres provistos de navíos, así pasa con esta extensa historia de gran excelencia y profundo significado, con ayuda de este capítulo llamado Parva Sangraha. Así termina la sección 2, Parva Sangraha, síntesis de los 18 capítulos mayores o parvas que componen el Mahabharat. Muchas gracias.